tal? Muy buenos días, yo soy Daniel Rangel y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que va a compartir con nosotros bastante de su experiencia y conocimientos. Ella es María de los Ángeles Sixto Saleta, que es física egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, centrada en la investigación de nuevos materiales, nanotecnología aplicada y técnicas de microscopía. Es maestra en museología, con experiencia en la creación de museos interactivos, tanto interactivos como tradicionales. Se desarrolla profesionalmente en torno en cuatro sectores, que es la educación, la cultura, la editorial y los medios ambientales. Es líder de proyectos especiales de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, SDSN de México. Vamos entonces a iniciar, mi estimada Ángeles, muy bienvenida. Esto que yo Gracias. acabo de leer es, por supuesto, algo muy breve del currículum muy amplio que usted tiene, pero me gustaría, antes que nada, preguntarle, si la pregunta fuera, ¿quién es María de los Ángeles Sixtos? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo, está interesante la pregunta. Primero soy una mujer, soy una científica, creo en los procesos colaborativos, estoy completamente involucrada en proyectos de investigación que tienen que ver con innovación social y impulso mucho los mecanismos en temas de comunicación de la ciencia pero y formación desde un enfoque de gestión de proyectos en investigación. Entonces, ese es en términos de mi formación profesional. Todo lo demás que contaste más bien ha sido, ¿sabes qué también te podría decir o les podría compartir? Creo que la facultad y la universidad, yo me formé en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y lo que creo que me deja de huella y que hasta el momento utilizo es ser una pensadora sistémica. Entonces, en términos generales, creo que eso te podría decir de mí. Excelente. Bueno, ya tenemos un contexto de la persona que está platicando con nosotros y vamos a entrar en materia en el ámbito de la investigación. Y me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera usted que son los desafíos principales que enfrenta la investigación aquí en México actualmente? Porque sabemos que los retos van cambiando, pero sobre todo con respecto al impacto en la sociedad. Y fíjate que me gustaría primero a nuestros invitados darles un pequeño contexto de en dónde me encuentro. Yo participo ya desde hace unos 3, 4 años del ámbito de museos. Yo estaba en la gestión de proyectos, y eso me dio en la conceptualización principalmente de estos museos. Trabajaba como líder de proyecto y esto lo que me ayudó es a entender procesos de gestión de grupos grandes o sea, que lo que tú generes debe de tener un impacto hacia el público en general. Entonces, todas esas habilidades que empecé a generar, regresé a la universidad y encontré un área dentro de la coordinación de la investigación científica. Yo ahorita es con quien colaboro y lo que hago es, bueno, la coordinación de la investigación científica es, nosotros tenemos a la UNAM, y tiene tres grandes subsistemas: el subsistema de la el subsistema de la investigación científica, el subsistema de humanidades y escuelas y facultades. Entonces, el subsistema de la investigación científica es más o menos, contempla unos 4,000 investigadores, y para que pueda ordenarse todo este subsistema entre los centros y los institutos y centros, y toda la investigación que se genera en los diferentes campos del conocimiento, requiere una coordinación. Esa coordinación es la coordinación de la investigación científica y tiene varias secretarías. Una es la Secretaría de Investigación y Desarrollo y ahí es donde colaboro. ¿Qué hace la Secretaría de Investigación y Desarrollo? Esta secretaría lo que hace es articular estas actividades de investigación científica, tanto científico, desarrollo tecnológico y atención a los servicios de apoyo al interior de su sistema de la investigación científica. Tiene a su cargo proyectos universitarios que tienen carácter transversal y la unidad de proyectos especiales de investigación y docencia. Lo que busca es colaborar con instituciones de investigación y desarrollo, tanto nacionales como internacionales, para hacer proyectos de carácter transversal prioritarios para la UNAM y para la nación. Entonces, lo que se hace ahí tiene una visión más de colaboración, tiene una visión mucho más amplia. Entonces, en ese lugar es donde yo me encuentro.
Es interesante, o sea, les quiero compartir esto porque este es un lugar donde pareciera un lugar de experimentación, o sea, como si fuera, como si estuviéramos, tenemos la oportunidad, porque el secretario tiene una posición de toma de decisión para proponer estrategias a nivel universidad en el ámbito de la investigación científica, para probar temas, por ejemplo, de colaboración, de transversalidad, de transdisciplina. Entonces, con esta visión de tener o desarrollar proyectos de carácter transversal prioritarios para la UNAM y para la nación, es que trabaja el equipo. Esa es la visión de manera general. Cuando iniciamos, lo que teníamos era un grupo pequeño, pero sí tiene un carácter, esto que le digo, interdisciplinar. Venimos de varias áreas, algunos venimos de empresas, otros venimos de pura academia, y además tiene una línea multigeneracional. El doctor es el líder del equipo, pero trabajamos con diferentes niveles el equipo, ¿no? Entonces tenemos una visión unificada de equipo, trabajamos con esta visión, pero es una visión estratégica. Desde un inicio se plantearon objetivos, definimos líneas de acción y lo que hacemos es tomar, o sea, lo que se hacen es tomar decisiones con base en la evidencia que genera el conocimiento científico dentro del subsistema y dentro de la UNAM. Entonces es un área bastante interesante. Las habilidades, construimos todo el tiempo habilidades y capacidades para la colaboración. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos tratando de entender cuál es el desafío, primero nos preguntamos cuál es la necesidad. Entonces, necesitamos saber qué es lo que se requiere que resuelva la investigación científica en temas de impacto a nivel país, pero con un enfoque social. Esa es como la primera pregunta. El grupo siempre se reúne y el doctor escucha, o sea, tiene mucha experiencia, tiene una trayectoria bastante importante, no solo académica, sino también tiene una trayectoria administrativa y la administración necesita negociación. Entonces, él nos escucha y luego va abriendo frentes para que podamos entonces entender, o sea, como poder tener una visión general y saber las necesidades. De hecho, en ese sentido, hay un programa interesante que se genera dentro de la Secretaría, que es es una plataforma de necesidades. Entonces, lo que se hizo con esta plataforma es aliarnos con varios sectores, sobre todo el gubernamental, y trabajar en conjunto para poder entender las necesidades que existen en los diferentes municipios del país. Bueno, en diferentes municipios del país hizo una convocatoria a nivel nacional, lo apoyó gobierno, y entonces lo que empezamos a hacer es mapeamos esas necesidades y luego vemos cómo la investigación, como nosotros tenemos la visual completa de la investigación en la UNAM, entonces lo que podemos hacer es ir convocando a los grupos de las diferentes disciplinas y lo que hacemos solamente es unir. Y en esa unión, por eso hablaba de las capacidades de colaboración, porque lo que hacemos es empezar a trabajar, a ayudarlos a que se articulen. Entonces, bueno, ese es en términos generales, cuál es el fondo, cuál es el desafío más apremiante para mí, es identificar la necesidad y cómo un grupo de investigación científica puede ayudar a resolverlo y cómo pueden hacer colaboración. Luego hemos visto, por ejemplo, que hay financiamiento insuficiente. Hay una falta de inversión en investigación y esto limita la capacidad de los investigadores para llevar a cabo proyectos de alta calidad y para adquirir a veces estos equipos y recursos necesarios. Entonces, se trabajan con presupuestos pequeños, pero lo que hemos encontrado, por ejemplo, ahí es que podemos ir escalando el proyecto. Podemos empezar con un proyecto chiquito y luego vamos a ir escalando como vamos teniendo éxitos, o sea, vamos documentando el éxito, entonces podemos ir creciendo el proyecto y vamos encontrando quién se sume a ese proyecto, ¿no? Tenemos también falta de colaboración institucional.
Generalmente los investigadores ya tienen unas líneas de investigación muy precisas. Entonces, lo que nos toca hacer como secretaría es ayudarlos, como sacarlos del laboratorio, decirles, oye, mira, esto es lo que se requiere socialmente. ¿Cómo cambias esa visión de a lo mejor ciencia muy básica? ¿Cómo te ayudamos a que entiendas o a que te pongamos en contacto con un problema o una necesidad social y que desde tu proyecto puedas aportar, ¿no? Entonces, romper esas barreras no es fácil, pero hay investigadores, cada vez empiezan a ver que existe más necesidad de colaboración. Eso implica avanzar mucho más rápido, tener mejores capacidades y tener más resultados. Entonces, es una como labor que hacemos. Nosotros estamos convencidos de que la colaboración es importante, solamente hay que tener pues las competencias para hacerla. Y otra también es que hemos encontrado que la escasez de personal calificado, o sea, tenemos el proyecto, ¿no? Sabemos, nos llega un requisito, pero de repente no tenemos manos para hacer para dar soporte a ese proyecto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es generar bases de datos de alumnos o de gente que ha trabajado en el tema y luego hacer invitaciones específicas y a formar en temas mucho más centralizados en la necesidad que nosotros estamos identificando. También otra parte a la que nos enfrentamos es la parte burocrática y de regulaciones. Entonces, sobre todo las instituciones que son muy grandes, lo que nos sucede es que para mover cualquier proyecto al interior, necesitas mover todo el mecanismo administrativo y legal al interior de la universidad para que suceda el proyecto. A veces el proyecto ya terminó y apenas está firmando el convenio de colaboración. Entonces necesitamos tener como muchos mecanismos internos. Otra vez viene la negociación, ¿no? O sea, cómo nos vamos acercando a la gente internamente administrativa para que nos facilite el proceso. Ese es otro ejercicio que también nosotros tratamos de hacer. Les digo que estamos como en un tema, como si nosotros fuéramos como un equipo piloto, porque es mucho lo que se requiere y somos un equipo chiquito, comparado con las dimensiones de la universidad. Pero a lo que le apostamos es tener éxitos pequeños e irlos escalando, documentarlos y luego mostrarla, sistematizar esa experiencia y tener, no sé, evidencias de los logros que tenemos. Entonces, otro de los desafíos que tenemos es cómo hacemos la transferencia de la tecnología y la comercialización de lo que se va obteniendo. Incluso para hacer todo el tema de derechos de autor, ahorita tenemos el programa de investigación en cambio climático, está haciendo un proyecto muy interesante que tiene que ver con el sistema financiero mexicano. Entonces, es interesante lo que se hace ahí, pero hay un programa que generó entre la UNAM y una universidad extranjera en colaboración, pero primero se tiene que ver cómo se va a transferir, se llama Data Pink, y si se va a comercializar, de qué manera se va a comercializar. Entonces, no hemos podido mover ningún mecanismo de colaboración con los bancos mexicanos. Ahorita estamos en eso, o sea, estamos viendo cómo se puede hacer internamente, cómo las instancias internas de las entidades responsables de esto, cómo pueden apoyar y cómo podemos avanzar en que este software esté al alcance pues, de empresas, pero que a la vez se proteja la propiedad intelectual. Entonces, ese también pues es un gran desafío interno. O sea, cómo nos movilizamos más rápido para que esta tecnología llegue a donde debe de llegar más rápido y que sí genere beneficios que se invierten nuevamente en investigación, o sea, en este tipo de investigaciones o en otras, pero también de carácter que tiene que ver con la nación o de carácter social. Lo que les decía también,
hay una necesidad de cada vez mirar más problemas locales. O sea, mucha de la investigación que se hace se centra en temas globales o en temas de interés internacional, porque pues ese es, a veces es un poco, o sea, como que es más fácil abordar el problema ahí. Las problemáticas locales no solamente tienen que ver con mi trabajo como investigador en solitario o en un grupo pequeño, sino que tienes que relacionarte también con los diferentes sectores y luego ir a probar, ¿no? O sea, como que encuentras otro tipo de desafíos. Entonces, lo que sucede es que cuando encuentras un problema local, tienes que ser muy valiente como investigador para decir, bueno, yo voy a tomar ese proyecto y cómo voy a hacerle para que mi producción como científico sea observada por quien me evalúa para que me lo tomen en cuenta. Ese es un desafío también dentro de la universidad. Mucho de la producción tiene que ver con este tipo de proyectos mucho más grandes, que tengan mucho más impacto internacional, más visibilidad, más publicaciones. Y a veces tienen muchas ganas de resolver un problema local, pero no es compatible con la retribución económica que pueden recibir o con asegurar su evaluación de institucional, ¿no? Otro creo que aspecto de desafío es cómo difundimos y comunicamos lo que estamos desarrollando desde este impacto. O sea, generalmente la ciencia es como muy de fenómenos, pero creo que el nivel de comunicación que debe haber es cómo mi proyecto o sea, yo cómo comunico que mi proyecto está impactando. ¿Cómo le digo a todos, desde mis autoridades hasta el público general, cómo es que lo que yo hago importa y tiene el mismo nivel de importancia comunicarlo que hacer la investigación en sí? Entonces, hay que fortalecer, el desafío es fortalecer equipos de comunicación interna que todo el tiempo estén mostrando qué estoy haciendo, y eso ayuda también con todos los demás desafíos, ¿no? Si yo comunico bien, a lo mejor puedo encontrar socios que puedan hacer inversión en mi propio proyecto, incluso socios internos de la propia institución, para que se alíen contigo administrativos, alguien que está, no sé, el que libera los fondos, ¿no? Y que le dice, si le platicas de tu proyecto, es una forma de comunicarlo, se vuelve tu aliado y facilita el proceso. Entonces se tienen que ver más como un comunicólogo todo el tiempo y no solamente es, pues manda una nota. El proceso de comunicación es constante. Otra es, creo que es un tema importante y se está avanzando en él, es la ética en la investigación. Hay que garantizar esta integridad y la ética en la investigación. Lo que hace eso es mantener la confianza del público y evitar que sea cuestionado, ¿no? Entonces, y si es cuestionado, pues otra vez, tener un mecanismo de comunicación que aclare por qué está sucediendo. Eh, Creo que eso, en esa pregunta, es que podría platicar, como que voy a platicando de todo porque voy juntando información, pero yo consideraría que son los desafíos que yo creería como de los más así, importantes, en los que hay que estar todo el tiempo más al pendiente para poder entonces brincar, por así decirlo, el tope y mantenerte con un enfoque más social dentro de tu investigación. Muchísimas gracias por la respuesta, sumamente enriquecedora. De hecho, hay algunos elementos que yo quisiera rescatar, pero antes, Sí, amigos, recuerden que el apartado de Q&A o preguntas es en donde vamos a plantear preguntas que, en teoría, dentro de unos 15 minutos más o menos, vamos a empezar a plantearle a nuestra invitada. Siéntete libre, por favor, de escribirnos ahí en el Q&A alguna inquietud que te vaya surgiendo a partir de lo que estás escuchando. Con todo gusto lo vamos a leer en un momentito. Aquí, de todos los puntos que yo fui aquí anotando, en que podemos decir nos competen a nosotros y otros que no están en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de la burocracia probablemente es algo a lo que tengamos que adaptarnos y encontrar los mejores medios,
Pero hay otros, por ejemplo, como las habilidades de difusión, que sí está como una habilidad que podemos desarrollar. Pero a mí me llamó mucho la atención, sobre todo lo primero, identificar necesidades. ¿En qué medida? Porque yo pienso que tiene que ser una medida muy grande, la gente siente necesidad de escribir algo, de publicar algo, de investigar algo, sin que eso responda a alguna necesidad que sea urgente. A ver, ¿te refieres a quién? ¿Al público en general, con quien nos Ah, salimos o el propio el investigador? investigador, al investigador que de pronto pues dice, yo quiero tocar este tema, aunque no haya una necesidad real para ello. Yo creo ahí yo creo que hay un convencimiento como una entidad como la nuestra, o sea, donde yo colaboro, donde hacemos ese trabajo de decir, eh, les ayudamos a mirar la ventaja de hacerlo más, con un enfoque más social y de beneficio y de impacto para la nación. Entonces, a veces es difícil, es difícil que lo miren, pero nosotros somos persistentes, para no decirnos necios, ¿no? Y entonces lo que hacemos es mostrar como nuestros casos de éxito, cómo lo hemos logrado, y entonces se empiezan a sumar de manera natural. Implica mucho más trabajo, pero hay investigadores que están dispuestos a hacerlo. Les interesa, cuando tienes, yo creo que cierta posición académica, puedes empezar a jugar un poco con tus tiempos y con lo que quieres tú decidir. Yo creería que trabajar con estos líderes académicos es como una de las estrategias para que vaya permeando hacia los siguientes niveles. Eso por una parte. También creo que nuestros investigadores más jóvenes traen este sentido ya más humano, ¿no? Traen este sentido de, bueno, sí, pero ¿cómo? O sea, lo que yo investigo, ¿cómo puede impactar? Incluso temas que tienen que ver con espacial, también lo empiezan a mirar, o sea, ayudamos a que se cuestionen. Y si en ese cuestionamiento logramos que aterricen su proyecto para un beneficio social, entonces estamos ganando, ¿no? Es un cambio de paradigma y creo que en la universidad, muchos grupos, yo lo noto que yo estoy acá, la UNAM, ¿no? Hablo de la UNAM y también de otras universidades con las que tenemos contacto, cada vez piensan más en cómo beneficiar con lo que hacen. El tema de desarrollo sostenible es un tema en el que nosotros particularmente trabajamos fuertemente. O sea, estos tres componentes que tenemos, que es uno es el ambiental, el económico y el social, siempre tenemos que ver desde el punto de vista social. Entonces, esa mirada de tres, en principio, ¿no? De esos tres niveles, tratamos de empujarla al interior de nuestros grupos de trabajo y creemos que puede ir, que está transformando la mente de nuestros investigadores. Así es como veo que es como por convencimiento, pero ese convencimiento tiene que ser desde fundamentado y desde la evidencia, que es de donde se trabaja la ciencia. Entonces, si yo le doy una evidencia al científico, él voltea y entonces le sembramos esa semillita de curiosidad y en eso estamos, somos portavoces en eso. Mil gracias. Hasta ahorita, pues tenemos muchos desafíos ya anotados, ya tenemos algunas ideas a partir de lo que hemos escuchado de cómo podríamos abordar algunos. Seguramente en alguna ocasión, si usted nos lo permite, podemos invitarla también para que nos dé una charla ya propiamente sobre cómo abordar cada uno de estos desafíos con toda la experiencia que usted tiene. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí en esta sala estaríamos encantados de ello. Gracias, Daniel. Sí, y Ahora, tenemos varios casos. O sea, puedo traer un caso solito, irlo analizando qué ha sucedido en ese caso. Por ejemplo, tuvimos un proyecto, lo estamos cerrando apenas, que se llama Consultorio de Puertas Abiertas. Entonces o sea, sí les puedo contar, pero eso es o sea, como de un caso de toda una hora. ¿Y cuáles fueron los aciertos, las fallas? ¿Cómo convencimos a la investigadora? O sea, les puedo contar cómo fuimos enlazando todo el proceso hasta estamos cerrando el proyecto ahorita. Éxito, o sea, exitosamente, ¿no? No fue fácil, nadita fácil, pero sí lo logramos, ¿no? Y, excelente.
Y el equipo, ¿sabes qué? El equipo con el que yo colaboro, en especial, tiene una característica muy particular. No nos damos por vencidos. Siempre vemos el cómo sí. Entonces, aunque nos digan que no, le damos la vuelta, nos sentamos, platicamos, hacemos estrategia y luego regresamos a ver cómo lo logramos. Entonces, sí, ese creo que tiene que ver también un tanto con el tema de actitud. Pero bueno, ya les platicaré, ¿no? De ese en algún momento. Excelente, pues conste que ya quedó documentado aquí en este Sí, videíto que vamos a tener alguna charla posterior con usted relativa a estos temas. Muy gracias, bien. Dani. Ahora, yo tengo la inquietud, dado lo que oíamos ahorita, bueno, es importante la colaboración, pero ¿de qué manera las estrategias, a las alianzas estratégicas, perdón, con sectores externos como la industria o el gobierno pueden contribuir específicamente al fortalecimiento y de investigación en instituciones? Ok. Pues miren, los sectores externos son unos super aliados. O sea, hay la industria, el gobierno, la propia sociedad civil, o sea, todos aportan al proyecto desde sus capacidades. Yo creo en proyectos donde tienes una visión sistémica. Por eso les decía que me gusta el pensamiento sistémico, a mí me formaron así. Entonces, yo veo como todos estos procesos, incluso sociales de colaboración, como un propio experimento. Entonces, cómo la industria, cada uno desde su propio campo de acción, no de conocimiento, sino de acción, te da una visión diferente. Entonces, eso tiene impacto significativo en los proyectos académicos. O sea, el académico toma la información de todos y luego la integra de alguna manera y además se siente presionado para poder entregar resultados. Entonces, está observado todo el tiempo, ¿no? De alguna manera. Y la industria, gobierno, social le va aportando herramientas, por ejemplo. Una de las herramientas que muchas veces se busca en industria y gobierno o empresas es el acceso a recursos financieros. Entonces, ahí sí, el tema de colaboración, yo como académico tengo evidencia y yo tengo experiencia en resolver problemas, ¿no? Y la industria necesita, o el gobierno necesita que yo le ayude a resolver un problema. Entonces hacemos el match perfecto. Ahí el acceso, ellos tienen recursos, pero ahí viene otro desafío, que el investigador ponga en sintonía su proyecto con la necesidad de la empresa o del gobierno. ¿Para qué? Para que a la par que está resolviendo un problema de ellos, o sea, le dicen, a ver, aquí está mi problema y yo soy aliado contigo para poder resolverlo, pero yo necesito de tus habilidades para poder llegar a una conclusión. Entonces, ahí la alianza, entender bien esas alianzas es súper importante. Y otra vez viene el tema de habilidades en colaboración, ¿no? En donde ahí hemos encontrado interesante figuras nuevas, al menos aquí en México, que no se tienen en las investigaciones. Hemos visto que entre más grande la investigación, requiere otro personaje o otra persona, por así decirlo. Bueno, le digo personaje porque lo veo como una persona importante del mismo nivel que el investigador, pero que lleve la gestión del proyecto. Entonces, estamos copiando de alguna manera un proceso empresarial o industrial, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de proyectos, pero la traemos al ámbito académico. Entonces, ¿cómo yo esta figura puedo tomarla o sea, cómo puedo entender un proceso de gestión para que mi proyecto tenga mayor impacto y pueda yo integrar muchos más sectores a mi investigación? Entonces, ahí tengo como un campo de acción interesante, incluso hasta para bajar recursos financieros. O sea, para tener acceso a ese recurso, yo necesito escribir mi propuesta técnica o la propuesta de investigación de tal manera que mi aliado en el otro sector o en los otros sectores se vean reflejados en esa propuesta, que no se sientan ajenos, ¿no? Esa es una.
La otra también tiene que ver con podemos encontrar apoyo técnico y tecnológico en las empresas. Muchas veces ellos tienen estos equipos y el investigador puede ir directamente a ese lugar y hacer su investigación. No tiene, es como si fuera una donación en especie. La otra es hacer colaboración en proyectos muy específicos y entonces generar una alianza que pueda dar lugar a un proyecto muy específico a través de un socio externo. Eso generalmente, o sea, todavía viene como otra vez, es que nos regresamos otra vez al principio, ¿no? Tiene sus retos institucionales internos, pero es interesante cómo estos sectores pueden mostrar el problema y es como si en esos lugares estuviera el laboratorio en vivo y entonces el investigador va ahí directo a hacer su investigación y obtiene resultados. Es el experto en dar evidencias. Eh, Luego, ¿qué otra cosa? También en los otros sectores, o sea, pensando en la industria, en la empresa, en los gobiernos, en las organizaciones de la sociedad civil, en las instancias, organizaciones internacionales, ¿no? Ellos tienen accesos a datos. Entonces, que el investigador, si hace una buena alianza, entonces puede obtener esos datos y regresar un resultado que sea de interés al sector y abona su investigación. Entonces, más bien tiene que, o sea, como las antenitas bien puestas y estar buscando oportunidades. A veces el científico que está metido en la investigación, pues está centrado en el resultado. Pero esta figura, por eso les contaba de la figura del gestor de proyecto, es el que puede tener la antena mucho más, o sea, tiene que tener un perfil científico, pero debe de saber de gestión de proyectos. Y eso puede ayudar a identificar estas oportunidades. Esto es lo que nosotros hemos visto en estos ejercicios piloto que hemos hecho dentro de la universidad con algunos grupos. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser? También saben que hacer generalmente los estudiantes, cuando haces sus prácticas profesionales o servicio social, lo que tú tienes es que viene, ay, no le puse mi santo Dios, tengo que, espérenme un segundo, que no le Adelante. puse ¿cómo se llama? La pila, aquí está, la computadora, y dice que está en ahorro de energía. Bueno, entonces les estaba contando de los alumnos cuando van a hacer sus prácticas profesionales o van a hacer su tesis, generalmente, pues lo que hace uno es sumarse a la investigación y aportar un pedacito a alguno de los procesos que está llevando el investigador que te está dirigiendo la tesis. Cuando esa tesis está enfocada o se está trabajando de manera colaborativa con una empresa o con algún sector externo, lo que sucede es que estás capacitando a los estudiantes para que ellos puedan trabajar directamente ya esa empresa. Fíjense, por ejemplo, hace como un año o dos tuve contacto con a una fundación. A esa fundación, se vino a México, sus recursos lo dan en Italia, son italianos, la Unión Europea es la que da el recurso, y tenían un problema, o sea, tenían las empresas que necesitaban a los estudiantes, a los jóvenes, tenían el recurso, tenían ya negociado cómo iban a emplearlos, o sea, tenían todo un programa de empleabilidad y querían generar capacidades en la parte hacia el norte del país. Entonces estaban buscando 3,000 jóvenes, no encontraban a los jóvenes. O sea, decían, ¿y dónde los encuentro? Entonces, o sea, tener estas bases de datos en la universidad y ayudarlos a acercarse, los pone en un como nicho de oportunidad y es como si los pusieras en una vitrina. Y entonces los muestras y les dices, oye, mis alumnos tienen estas capacidades, pueden incorporarse en tu empresa. Entonces, creo que es una forma de transferir conocimiento. Yo en lo particular, física, me interesaba mucho la nanotecnología, mi asesor, mi director de tesis,
quería que yo siguiera estudiando hasta el doctorado. Y yo le dije, yo necesito tener, yo quiero trabajar, o sea, yo tenía mucha inquietud en eso. Y entonces a mí lo que hizo fue él, fue en una visita de asesoría, le gusta mucho la comunicación y mostrarlos lo que está haciendo, ¿no? Y tiene buena como disposición a trabajar con los sectores externos. Entonces, desde ese entonces, que ya tiene varios años, muchos, él va a Papalote, Museo del Niño. La directora en ese momento le pide que están haciendo un museo en San Luis Potosí que habla de el nanomundo y el micromundo, y le dice, oye, platican de que él tiene estudiantes y le platica todo lo que está haciendo, y la directora de ese momento le dice, oye, tendrás un alumno o una alumna que pueda venirse con nosotros para que nos explique los términos que no entendemos y podamos aterrizarlo en comunicación social de la ciencia. Entonces, con todo el dolor de su corazón, me dijo, si quieres, ve a buscar oportunidad allá. Y ahí me quedé 15 años con el grupo, ¿no? Estuve en Papalote un rato y luego salí a una empresa donde hacíamos proyectos de museográficos. Creo en la capacitación, entonces me puse a estudiar la museología y empecé a trabajar en cómo acercar la ciencia hacia los públicos. Pero todo fue el contacto desde mi asesor y mi inquietud y cómo colaboró con el sector externo, donde yo me puso o sea, estar con él me puso en una ventana de oportunidad y yo decidí tomarla. Entonces, y bueno, mi asesor me dijo, vas, ¿no? Y me apoyó y y después fue interesante porque yo era un mecanismo de articulación entre el grupo del doctor y de mi asesor de tesis y Papalote. Entonces yo era ahí como la mediadora, ¿no? Les llevaba la información, me la validaban, luego regresaba a Papalote, trabajaba con los grupos, y entonces se convirtió en un ejercicio de mediación entre la academia, pero me formó la universidad, me formó el doctor, y con esa formación yo pude insertarme laboralmente. Entonces, este, pues bueno, o sea, creo que son importantes estas alianzas, son fundamentales, y sí creo que los investigadores tienen una obligación de salir más hacia el exterior y vincularse. No es fácil, es inversión de tiempo, es inversión de recursos también, pero creo que es gratificante y no podemos estar ya aislados, ¿no? Todo está conectado y todos estamos, el mundo se enriquece de nuestro contacto y la comunicación diversa. Entonces, bueno, pues esto sería todo en esta pregunta, que me Excelente, mil gracias. extiende. Tengo yo aquí una inquietud que plantear, pero vamos a Sí, darle prioridad ahorita a las preguntas por parte de nuestro público, que ya tenemos 4. Enrique sí. dice, ¿qué evidencias o productos se usan en la UNAM para evaluar el éxito de los proyectos y qué tan relevante o indispensable son las publicaciones científicas como un resultado de los proyectos? Sí, a ver, ahorita primero y luego me vuelves a repetir la segunda. Muy bien. La primera, eh, a ver, las evidencias, yo creo que son las evidencias que nosotros generamos de este tipo de interacciones es la respuesta de los investigadores. O sea, hay un área dentro, bueno, hay dentro de la Secretaría de Investigación y Desarrollo existe una coordinación que se llama la Coordinación de Gestión de Calidad Productiva. Lo que hace es fortalecer la relación entre la universidad y la empresa a través de las capacidades que tiene el subsistema de la investigación científica. Y entonces, en esa área, el doctor lo que hace, el responsable, el coordinador, lo que hace es tener mecanismos, o sea, él nos hace indicadores. Y entonces, constantemente, nosotros estamos evaluándonos y reflexionando. Entonces, es una necesidad porque como es algo que estamos probando, necesitamos saber si vamos bien o no y lo vamos documentando. Entonces, el coordinador de la gestión de calidad productiva, él hace el indicador y luego lo evaluamos con él. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, nos dice, ¿no? Oye, hubo publicación, por ejemplo, estuvimos trabajando
con la Cámara de Diputados. Estuvimos en un tema de políticas públicas y lo que hicimos fue juntar investigadores con temas como muy específicos que se necesitaban de agua, de salud reproductiva, tenía que ver con partos. O sea, fue toda una estrategia legislativa para ver cómo los científicos con su o sea, con su conocimiento, con las evidencias que tienen, qué cambiarían dentro de los artículos de manera específica para que pudiera haber un cambio en las políticas públicas. Entonces, hay un ejercicio ahí de gestión y dependiendo, hay etapas en los proyectos, ¿no? Y entonces hay que ser también flexibles y pacientes. Entonces, hacemos una evaluación y dijimos, bueno, hasta aquí entregamos unos documentos, nos escucharon o escucharon a nuestros científicos los diputados y ahorita está en un proceso de que se está evaluando llegar, o sea, hay más que empujar, pero se requieren recursos, ¿no? Entonces ahí nos vamos deteniendo, pero hacemos evaluaciones sumativas y evaluamos internamente y decimos si lo logramos, si hacemos una convocatoria y tenemos registrados, no sé, en esta plataforma de necesidades, encontramos 240 necesidades con 200 municipios que se sumaron, para nosotros ese es un indicador de que están interesados en resolver algo. Entonces, tratamos de tener indicadores como más reales, que sean tangibles, y sobre eso trabajamos, ¿no? Y evaluar, reflexionar y ver por dónde vamos y saber si le seguimos apostando o le paramos. Entonces, en eso vamos. También hacemos, cuando yo entro al equipo, se hizo lo que les contaba en un principio. Hicimos una planeación estratégica que muchas veces no se hace dentro de de las propias investigaciones. Yo quiero estudiar esto y ya hacen su proyecto y todo, pero no hay una planeación de cómo lo voy a llevar a cabo y cómo lo voy a escalar. Entonces, nosotros hicimos una planeación estratégica para la Secretaría y si bien ha habido como vamos haciendo modificaciones, siempre regresamos al origen. Entonces, nos generamos mecanismos internos para saber si estamos avanzando bien y lo que nos dice si logramos o no, son procesos largos, es que tengamos 2 financiamientos o 3 financiamientos y que logremos, o sea, que logramos bajar recursos extraordinarios para proyectos que tienen que ver con impacto social. De Open Door Clinic, el del PINC, el del Programa de Investigación en Cambio Climático también, con el sector financiero, o sea, son proyectos cerrados y pagados y que tienen resultados y que tienen una proyección a futuro y que es muy posible que se haga escalamiento. Entonces, eso es como nosotros vamos midiendo, ¿no? Con evidencias. Muy bien. Sí, La y otra la pregunta siguiente, es, sí. ¿qué tan relevante o indispensable son las publicaciones científicas como un resultado de los proyectos? Yo creo que, o sea, es relevante porque todo lo que sucedió lo tienes que concentrar en un lugar y ese lugar es una publicación. Entonces, las publicaciones arbitradas, las publicaciones o sea, como que hay diferentes niveles de publicación, pero para la investigación científica sí es importante y es una práctica que se hace de tener publicaciones en revistas serias, arbitradas y que puedan ser usadas por pares para sus propias investigaciones. Entonces, yo sí creo que son importantes, creo que no es lo único en lo que se debe de fijar el investigador, debe diversificarse, pero en este sentido su producción de publicaciones también es lo que le dice, es lo que ahorita define la productividad dentro de la universidad. A mí me gustaría, para mí sería como idóneo, eso es un pensamiento personal. No puedo decir que lo comparte el grupo porque tampoco no lo hemos platicado así, pero a mí sí me encantaría que la universidad haga una reflexión y diga cómo podemos diversificar. Si este investigador quiere hacer una investigación que es a 3 años y tiene un impacto social, que también se ponga en el mismo nivel que una publicación.
Al momento, las publicaciones, la productividad académica se mide a través de publicaciones. Yo creería que debe de diversificarse y no es que no sean importantes. No es que se minimice, solamente que tenemos que hacerlo más, o sea, tener una visión más estratégica, más amplia. Y porque a veces te centras más en resolver el paper, porque eso es lo que te evalúan, que resolver el problema real. Entonces, el investigador se va perdiendo. Si nosotros mantenemos un equilibrio en ese sentido, creo que puede beneficiar en términos generales a tener proyectos de mayor impacto social. No es Muy que las bien. publicaciones no lo sean, ¿no? No es que las publicaciones no tengan ese componente, pero a veces la ciencia básica tiende a ser como mucho más árida o pareciera más árida, siendo que se puede llevar también a otro lugar. Entonces a mí lo que me gustaría es que se mirara desde otro lugar y tuviera más equilibrio. Excelente. Tenemos aquí un comentario de Claudia Milena, pero no estoy seguro de que sea una pregunta. Cuéntanos, Claudia, compleméntanos ahí si es una pregunta o es meramente un comentario. Mientras tanto, Juan Carlos pregunta, ¿qué criterios han considerado en resultados y conclusiones de los proyectos de investigación? Los criterios que utilizamos, por ejemplo, ¿criterios en qué sentido? ¿Criterios para evaluar? Y Juan Carlos, si quieres complementar igual esta Porfa. pregunta, ¿qué criterios se han considerado en resultados y conclusiones de los proyectos de investigación? Por aquí tenemos a Fernando que dice, ya mencionó algunas formas que pueden usar un investigador para hacer más útil o aplicable su investigación, pero quisiera saber si estas deben ser capacidades solo individuales o también a nivel de grupos de trabajo, organizacionales, nivel facultad o universidad, o en todos los niveles de manera coordinada. ¿Existen ejemplos de mecanismos de coordinación de este tipo en la UNAM? Sí, o sea, yo creo que lo que dice yo, yo, en mi experiencia, es, hay un trabajo individual importante porque tú necesitas reflexionar acerca de cómo tú te estás posicionando o qué estás aportando al proyecto, ¿no? Pero, siempre al final tienes que colaborar, sobre todo en proyectos que son o de gran alcance o donde involucras a muchas entidades, ¿no? Y de manera transversal. Entonces, sí creo que es un ejercicio de fortalecer las capacidades institucionales, pero en todos los niveles de colaboración. Eso es súper importante porque tienes que saber negociar, tienes que saber ser flexible, tienes que saber cuándo empujas el proyecto y cuándo lo detienes, tienes que saber cómo descargar el fondo, entonces hay muchas habilidades, ¿no? Incluso para dónde comunicar y cómo hacerlo. Entonces, yo sí creo que hace falta una formación integral en ese sentido y es necesaria. La universidad tiene, dentro de aquí de la secretaría donde yo colaboro, hay hay unos programas que se llaman programas universitarios. Ahorita hay 5. Esos programas lo que se dedican se hacen bajo acuerdo de creación del rector y entonces lo que tienes, por ejemplo, hay uno de suelo, hay uno de cambio climático, hay uno que tiene que ver con lo aeroespacial, hay otro que tiene que ver con alimentación sostenible y uno que tiene que ver con salud. Y hay otro, no, no, ese no, ese es el de la unidad. Son estos 5 proyectos universitarios. Entonces, ¿para qué se utilizan? Lo que la universidad se dio cuenta es que o sea, muchas de las investigaciones, o sea, se hacen investigaciones y muchos están haciendo investigaciones muy importantes, pero necesita hacer proyectos transversales. Entonces, estos programas universitarios lo que hacen es generar bases de datos de los investigadores que abordan el tema, por ejemplo, de suelo desde diferentes perspectivas. Y entonces hacen estas bases de datos y lo que hacen es cuando hay un proyecto, ven la capacidad en suelo de la universidad y entonces hacen proyectos mucho más grandes que suman las capacidades en términos de suelo desde diferentes aspectos. Desde la estética, por ejemplo, el suelo visto desde el aspecto estético, el suelo visto desde el tema de cambio climático, el suelo visto desde el tema del agua. Entonces, o sea, es a quién sumo que también mire al suelo. Y entonces tengo un proyecto que tiene muchas miradas en el mismo tema. Entonces, a eso se dedican esos programas universitarios.
y les digo que es por acuerdo de creación y sí se hacen. Y una de lo que se está tratando de fortalecer o de lo que hemos estado trabajando con ellos es esta parte de que miren cómo pueden consolidarse, cómo pueden consolidar sus capacidades de colaboración, cómo pueden hacer el llamado y interesar a los investigadores para que se sumen a sus proyectos, y sí ha habido buenas respuestas. Se vuelven muy complejos esos proyectos, requieren más recurso, pero sí se están haciendo. Son apuestas que hace la universidad en términos de transversalidad, transdisciplina. Entonces, no es algo que se quede en el papel, pero pues nos hacen falta manos y hace falta documentar más los procesos. Nosotros estamos tratando de hacer algo que se llama sistematización de la experiencia. Entonces, lo que hacemos es cómo la experiencia la documentamos y la convertimos en conocimiento útil para que luego podamos ponerlo al acceso de todos y vean cómo resolvimos qué. Por ejemplo, ahorita traemos un curso de financiamiento para los académicos, entonces, cómo ellos deben de resolver su, cómo ellos pueden acceder a fondos, qué habilidades necesitan y qué se requiere para participar por un fondo. Entonces, una de las primeras, de los primeros temas a los que se enfrentan es la colaboración. Ya los fondos ahora te piden que tú tengas contacto, o sea, que dentro de tu proyecto consideres a sectores externos. También te piden que tu proyecto esté alineado a una problemática social. Entonces, lo que nosotros hacemos como grupo, con la experiencia que tenemos, es decirles, por aquí se hace. Y entonces tratamos de capacitarlos en lo que nosotros hemos hecho y sí hemos tenido resultados. Por ejemplo, de Open Door Clinic, lo que hicimos fue GIZ, esta agencia alemana, nos dice, oigan, yo voy a apoyar un tema que tenga que ver con no dejar a nadie atrás y grupos vulnerables. Entonces, lo que hicimos fue, pues, primero una lluvia de ideas. Luego dijimos, lo que les sobra a las universidades es conocimiento y gente que esté haciendo investigación. Solo necesitamos identificar en dónde están. Entonces, identificamos a una investigadora, la sumamos al proceso y le fuimos asesorando en todo el procedimiento y la fuimos acompañando para que recibiera ese fondo. Entonces, ahora nosotros hacemos esta exposición o sea, como que esta experiencia la documentamos y y luego la compartimos con con quien esté interesado, ¿no? Es otra forma de hacer investigación, por así decirlo, y decirles, miren, esta es nuestra evidencia, así lo logramos, lo hemos hecho con 3 proyectos y hemos identificado estos puntos vulnerables y hemos identificado estas virtudes en nuestros grupos universitarios, académicos. Y entonces, pues ahí hemos avanzado. Muy bien. Ya Juan Carlos nos está corroborando que sí, la interpretación de su pregunta fue correcta en cuanto a qué criterios se han considerado en resultados y conclusiones de los proyectos de investigación. Dice sí, según sus áreas de investigación. Sí, pues primero que sea pertinente el proyecto, que el tema sea de interés nacional, que sí resuelva una problemática. Lo que les decía, esta coordinación de gestión de calidad productiva nos ayuda también a hacer indicadores y la planeación para nosotros es importante. Entonces, otra es cuántos grupos al interior participan. Si yo hago un llamado, cuánta gente, cuántos investigadores se suman al proyecto y qué tan diversos. Eso para nosotros es tener la diversidad en investigadores al interior, ¿no? Los expertos que se suman, que concluyamos los proyectos, que descarguemos fondos, nos ponemos meta, ¿no? Del fondo, pero sí que se descargue el recurso y que se cierre el proyecto. O sea, no solamente que se descargue, sino que cierre el proyecto exitosamente, que nos haya ingresado el recurso completo. ¿Qué otros? Bueno, y los propios proyectos cuando te dan recursos, alguna, no sé, por ejemplo, Penuma, que te da un recurso, o la propia GIZ te hace una evaluación
y en la evaluación te dan estos criterios. Entonces te dicen qué impacto tuvo, a cuántas personas llegaste, o sea, es como al interior, pero nosotros en términos de éxito de proyecto, de lo que nosotros hacemos en colaboración, es eso, cuántos sectores intervinieron, cuánta gente, qué tanto avanzó el proyecto, si tuvimos planeación inicial y estamos llegando hemos avanzado por etapas, qué otra cosa, y los investigadores que se suman, y si existe resultado, ¿no? Si llegamos a un resultado, al menos el planificado o el proyectado. Excelente. Sí. Amigos, pues hemos llegado a la conclusión de esta charla. Nos quedan 3 minutitos. Vamos a pedirle a nuestra invitada que nos dirija unas palabras finales para concluir la charla. Pues bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí. Me parece importante que nos formemos todo el tiempo en estrategias de colaboración. Creo que eso puede ser lo que nos dé éxito en nuestros futuros proyectos y los que tengan realmente ayuden a que nuestras aportaciones sean valiosas. Entonces, creo que tenemos el conocimiento, tenemos como científicos, investigadores o gente que nos dedicamos a trabajar en el ámbito científico, tenemos el conocimiento, creo que tenemos la vocación, tenemos la pasión creo que es algo que caracteriza a los científicos y yo creo que algo solamente que está un poco ahí flojito es el tema de colaboración. Entonces sería interesante que haya científicos que se interesen en estudiar procesos de gestión para apuntalar proyectos de investigación y si no, que formen a sus alumnos. Entonces, pues bueno, les agradezco. Me encantaría seguir platicándoles, pero sé que ya tenemos el tiempo limitado y les agradezco mucho que hayan estado aquí, pues, escuchándome. Mil gracias, estimada María de los Ángeles. Un agradecimiento desde Elsevier, particularmente por parte mía, por haber compartido su tiempo, sus conocimientos con todos nosotros. Igual, amigos, ustedes que están del otro lado, mil gracias por haber estado por acá. Ojalá toda la información haya resultado tan interesante como lo fue para mí. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y por favor, sean muy felices. Hasta la próxima. Gracias, Daniel.